¿Para qué? Para montarla y que ustedes la vean después si quieren. Y pues nada, creo que quedamos por el ejercicio número 14. No, el 13. Entonces, empezamos con ese. Eh, listo. ¿Se ve la presentación, sí? Sí, sí se ve. Listo. Entonces, para estos ejercicios, algo importante es que tengan las tablas de vapor a la mano, porque la gracia es que ustedes también vayan viendo cómo se hace ese tipo de ejercicio, ya que, pues como ya les dije antes, este tipo de ejercicios lo van a hacer todo el semestre. Y pues como les dije, nada les garantiza que el próximo parcial también sea así, que no les pida, como les digo, o no les pida revisión. Entonces, bueno, este ejercicio dice, un dispositivo de cilindro émbolo cargado por resorte se llena inicialmente con 0.2 libra-masa de una mezcla de líquido vapor de refrigerante 134A, cuya temperatura es de menos 30 grados Fahrenheit y cuya calidad es de 80%. La relación de fuerza igual a K por Z, la constante de resorte es 37 libras de fuerza sobre pulgada y el diámetro del pistón es de 12 pulgadas. El refrigerante 134A experimenta un proceso que aumenta su volumen en 40%. Entonces nos dice, proponga un método a mano para lograr la respuesta que se consigue con EES y calcule la temperatura final y la entalpía final del refrigerante 134A. Entonces, este ejercicio de acá es un poco, es como tal nada más tiene dos estados, pero es un poco como complicado en cuanto a las interpolaciones y sobre todo de esta parte que dice que quiere que la respuesta sea más parecida al sistema que usa el profesor. O sea, quiere que sea lo más real posible. Entonces, empezando con el ejercicio, pues tenemos la tablita, ¿no? La tablita de presión, temperatura, volumen específico, calidad y fase. Listo. Entonces, a partir de acá, empezamos en el estado inicial. En el estado inicial nos dan cierta información. Nos dicen que la temperatura es menos 30 y que la calidad es de 0,8. Eso es lo que nos dan en el principio. ¿Alguien me podría decir qué podemos deducir acerca de esos dos datos de una sin hacer ningún cálculo? La fase, ¿Qué fase está? mezcla. Y dado que el fluido tiene calidad, se intuye que se encuentra en fase mezcla. Listo. Y en cuanto a la presión, ¿qué podemos decir? Si está en mezcla. ¿Alguien? La presión de saturación. Exactamente, la presión es la misma presión de saturación. ¿Por qué? Porque se encuentra en toda la zona de saturación. Entonces sería esa que aparece ahí de 9,8669, que es la misma que aparece a la temperatura de menos 30 grados Fahrenheit. Ustedes se van a la tabla de unidades inglesas, ojo, porque estamos en unidades inglesas, tabla de refrigerante 134A, miran la tabla de precio, en la tabla de temperaturas, y miran que a la temperatura de menos 30 hay una presión de 9,869. Listo. Ahí sacamos ese dato. Y el valor del volumen, ¿cómo lo hallamos? ¿Alguien? ¿Recuerdan esa formulita que se usa tanto para volumen, como para entalpía, como para energía interna, como para entropía? Que utiliza la calidad. Bueno, esa es la ecuación que se utiliza para hallar el volumen. Volumen es igual a volumen F más calidad por volumen G menos volumen F. Entonces, el volumen G y el volumen F son los volúmenes que aparecen a la temperatura de menos 30 grados Fahrenheit en la tabla de refrigerante 134A en unidades inglesas. Entonces, el volumen les da este valor. Y siguiendo, vamos con el estado 2, ya que el estado 1, pues ya llenamos toda la tabla. Entonces, el estado 2 es el estado final. ¿Y qué nos dicen del estado final? Nos dicen que el volumen aumenta un 40%.
O sea que, ¿qué tenemos? Que el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 más el 40% del volumen 1. O sea, 1,4 por el volumen 1. Y pues con el volumen 1 ya lo tenemos, pues simplemente reemplazamos el volumen 1 acá y obtenemos el volumen 2. Y les da este resultado, 4,9648. Entonces ya tenemos una propiedad, pero falta la otra. ¿Cómo se calcula la otra propiedad? Entonces, la otra propiedad tiene que ver con, puede ser ya sea la temperatura, ya sea la presión. Pero entonces no tenemos nada que nos diga acerca de la temperatura. Que si aumenta el volumen, pues no dice nada de la temperatura. Pero si aumenta el volumen, nos puede decir algo de la presión. ¿Por qué? Porque si vemos el diagrama anterior, la presión, si el volumen aumenta, va a ser igual a la presión que estaba antes más la presión que ejerce el resorte. ¿Sí? Entonces, en el estado 1 estamos aquí, cuando el pistón está aquí, ahí donde se ve en el dibujo. Y en el estado 2 es cuando el pistón está un poco más, el resorte está un poco más comprimido. ¿Por qué? Porque el volumen aumenta un 40%. Entonces, como el resorte está comprimido, entonces ejerce una presión sobre el fluido. Entonces, la presión 2 va a ser igual a la presión 1 más la presión que ejerce el resorte. Entonces, eso es lo que tendríamos acá. La presión 2 es igual a la presión 1 más la presión ejercida por el resorte. Entonces, la presión ejercida por el resorte, pues como ya sabemos, presión es fuerza sobre área, fuerza de resorte dividido entre el área. La fuerza de resorte es igual a K por Z dividido entre el área. Ahora, K la tenemos, el área la tenemos, pero no tenemos la Z. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el cambio del volumen. Entonces, de aquí sacamos que el cambio del volumen es igual a multiplicado por Z, ¿cierto? Porque volumen es igual a área multiplicado por longitud. Entonces, el cambio del volumen es igual al área multiplicada por el cambio de la longitud, de que sería Z. El cambio de volumen, pues sería volumen 2 menos volumen 1, igualado por Z. Esto es simplemente reemplazar el delta con volumen 2 menos volumen 1. Ahora, ¿qué pasa si divido el lado izquierdo entre la masa y el lado derecho entre la masa? Entonces estos volúmenes dejan de ser volúmenes físicos y se convierten en volúmenes específicos. Y aquí pues nada más queda A por Z dividido entre la masa. Ahora, volumen 2 específico, de acá lo tenemos, que es igual a 1,4 por volumen 1 específico. Entonces, volumen 2 se reemplaza con 1,4 de volumen 1. Y si tengo 1,4 y le resto 1, pues daría 0,4. Y pues simplemente, como nos piden, como queremos hallar Z, pues la masa la pasamos a multiplicar y el área la pasamos a dividir y nos queda el valor de Z. Y listo, reemplazamos los valores en la ecuación de la presión y nos queda que la presión 2 es igual a la presión 1 más 0,4 por la constante por el volumen específico 1 por la masa dividido entre el área y el cuadrado. Recuerden que esta área al cuadrado sale de que la Z está dividido entre el área y aparte la K por Z está dividido otra vez sobre el área. Entonces quedaría área cuadrada. Listo. Hasta aquí todos bien. ¿Una pregunta? Bueno, supongo que no. Entonces seguimos. Reemplazando los valores, el problema de esto es que es sistema inglés. Entonces, las unidades de longitud hay dos, hay pies y hay pulgadas, así que hay que hacer la conversión, ¿no? 0,4, la constante, que está en libra fuerza sobre pulgada, el volumen específico, que está en pies cúbicos sobre libra masa, la masa, que está en libra masas, y el área que el diámetro lo dan en pulgadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Libra masa con libra masa se va. Entonces, ¿qué me queda? La única unidad que no cuadra son las pulgadas con el pie. Entonces, pasamos el pie cúbico a pulgadas cúbicas. Y simplemente simplificamos todo y me queda en libra fuerza sobre pulgada cuadrada, que eso es lo mismo que PSI. Entonces, simplemente el resultado de toda esta operación me da 12 PSI. Bueno, me da como 11.90 y algo, 99, entonces lo aproximo a 12. Listo, y ahora sí tengo dos propiedades. Ahora con esas dos propiedades miro la fase. Entonces, ¿cómo hallaría la fase con esas dos propiedades? ¿Alguien me dice cómo? ¿Con la tabla de presión? Con la tabla de presión, exacto. Entonces, ¿ahí qué miro? Miro la presión de 12, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo miro el volumen?
Pues depende si está en los anterior o posterior al valor. Se determina si ¿Y cómo está? ¿Anterior o posterior? ¿O entre? Pues ahí no tenemos la presión de 12, ¿cierto? Tenemos la presión de 10 y de 15. Pero entonces, por lógica, si está por fuera de la de 10 y si está por fuera de la de 15, entonces también está por fuera de la de 12, ¿sí? Entonces, miremos la de 10 y la de 15 a ver si está por fuera en ambas. Y si está por fuera en ambas, entonces está por fuera en la que tenemos. Entonces, el rango de 15 sería desde 0.01165 hasta 2,98. Esa está muy por fuera, muy por encima. Y ahora el rango de 10 va desde 0.01144 hasta 4.3753. Esa sigue estando por encima. Entonces, como está por encima de la de 10 y de la de 15, está por encima de la de 12. ¿Y qué implica que eso esté por encima? ¿En qué fase está? A ver, ¿alguien? ¿Qué fase está si está por encima del volumen de vapor saturado? ¿Vapor sobrecalentado? Vapor sobrecalentado. Recuerde, si el volumen o la energía interna o la entalpía o la entropía se encuentra por encima del valor de vapor saturado, es vapor sobrecalentado. Y si se encuentra por debajo del líquido saturado, se encuentra en líquido comprimido. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor ya tenemos la fase. Y si está en vapor sobrecalentado, ¿qué podemos decir de una sin hacer ningún cálculo? no hay fase, no hay, perdón, no hay calidad. Ok, no hay calidad. Ahora viene la parte fea, hallar esa temperatura, interpolarla. ¿Por qué? Porque están las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a las tablas de vapor sobrecalentado. Listo. Tenemos una presión de 12. El problema es que en las tablas de vapor sobrecalentado solamente hay presiones de 10 y de 15. No tenemos una tabla de presiones de 12. Y aparte hay que buscar un volumen que no está no es ninguno de los que está ahí. Entonces, hacer la interpolación es un poco complejo. Aparte, cuando uno va a hacer interpolación de presión-temperatura o temperatura-volumen o volumen-entalpía o cualquiera que no sea presión-volumen, se puede hacer de manera lineal. Pero las interpolaciones de presión-volumen son de forma logarítmica. ¿Por qué? Porque la presión y el volumen no tienen una relación lineal. Entonces, el profesor lo que hace es que cuando ustedes van a interpolar presión-volumen, él se las acepta lineal. Pero en este caso, el ejercicio dice que se quiere que se acerque lo más posible al sistema EES, o sea, algo que es real. O sea que no podemos interpolar presión-volumen linealmente, con la formulita que hacemos para interpolar. Entonces, lo que hacemos es, acá les tengo en Excel una tabla. Esa tabla coge todas las temperaturas de 60, desde 60 en adelante, de 60 hasta 120, porque yo sabía que la respuesta estaba entre 60 y 120, ¿no? Si no, hay que hacerlas todas. Pero ustedes nada más si quieren hacen de 60 a 120. Listo. Y aquí lo que hago no es coger los valores de presión, sino los valores del logaritmo de la presión. O sea, aquí el número de la presión es 10. Logaritmo de 10, pues sería 1. Aquí el número es 12, pero el logaritmo de 12, pues sería esto. Y aquí el número es 15, pero el logaritmo de 15, pues sería esto. Porque recuerden que las presiones que tenemos en las tablas son 10 y 15, y el valor que yo tengo es 12. Entonces, estas son las presiones. 10, 12, 15, pero sacándole el logaritmo. Y aquí son todos los valores de los volúmenes, aquí los volúmenes a 10 PSI, pero sacándole el logaritmo también. Y aquí los volúmenes a 15 PSI, pero sacándole el logaritmo también. ¿Listo? O sea, en este caso, a 60 grados Fahrenheit y a 10 PSI, el valor del volumen es 5.382. Sacando el logaritmo me da ese 0.73. Y así sucesivamente. Con el de 15, por ejemplo, a 60 grados Fahrenheit y 15 PSI, el valor del volumen es de 3.5577. Sacando el logaritmo me da este número. Y así lo hacemos con todos. Y este valor que está en la mitad es la interpolación entre este y este con este valor. Entonces sería interpolando entre este y este me da este. Interpolando entre este y este me da este. Y así sucesivamente. ¿Para qué hacemos eso? Tenemos que buscar un valor de este de la mitad que esté menor y mayor
al logaritmo del volumen que tenemos. El volumen que tenemos es 4.9648. Le sacamos el logaritmo a eso y me da 0,69590176. Entonces, ¿qué hay que hacer? En esta tabla de la mitad buscamos un valor que esté antes y un valor que esté después a ese número. En este caso, me dio 0,68 el que está antes y el que está después 0,70. O sea que la temperatura debe estar entre 100 y 120. ¿Sí? ¿Sí fue claro esa parte? ¿O alguien tiene una pregunta acerca de eso? Porque creo que más adelante hay otro ejercicio de estos. Las interpolaciones que se hacen ahí son lineales, ¿cierto? ¿Cómo? O sea, me estaba diciendo que se hacían interpolaciones y se Ujú. sacaba la mitad. Sí. Ah, esas sí son lineales, claro, porque ya sacamos los logaritmos. Pero esas interpolaciones son lineales. Sí, Ah, señor. ok. Sí. Esas sí son lineales porque ya sacamos el logaritmo, sí. ¿Listo? Entonces, bueno, hallamos el valor anterior, el valor siguiente, y pues eso me dicen qué rango está la temperatura, si entre 100 o entre 120. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora sí hallamos la temperatura. ¿Cómo hallamos la temperatura? Este 4,83 sale de 10 elevarlo a este número. Aplicamos el antilogaritmo, ¿sí? Entonces sería 10 elevado a ese número, me da este 4,83. Este valor, pues sería el valor que tenemos, ¿no? El valor que necesitamos hallar del volumen. Y este 5,015 sale de 10 elevado a este número. Y me da este valor. Y los valores de temperatura son 100, 120 e interpolamos linealmente y me da este valor de 114. ¿Sí? Entonces, el volumen y la temperatura sí se pueden interpolar linealmente. Entonces, listo. Interpolamos volumen y temperatura y damos el valor de la temperatura. O sea que aparece este valor acá. Esto sería como una interpolación más que todo logarítmica combinado con otra lineal. ¿Sí? Y para hallar la entalpía, que es otra cosa que nos pide, se hace una interpolación doble. Entonces, aquí está la interpolación doble. La primera, cogemos los valores de temperatura que están a 100 grados Fahrenheit. Los de presiones a 10 y 15 y los de entalpía. La entalpía a 10 y a 100 grados Fahrenheit y la entalpía a 15 y a 100 grados Fahrenheit. Son estas dos. E interpolamos al valor de 12 y me da este valor. Eso sí se interpola lineal porque la presión y la entalpía se interpolan linealmente. O sea, los únicos que tienen problemas son presión-volumen. Ahora hacemos lo mismo, pero no a una temperatura de 100 Fahrenheit, sino a una temperatura de 120 Fahrenheit. Entonces, con una presión de 10, buscamos la entalpía a 120 y con una presión de 15 buscamos la entalpía a 120. Interpolamos linealmente y me da este valor. Y ahora sí, hallamos el valor de la entalpía que necesitamos, interpolando ahora entre entalpía y temperatura. Entonces, la temperatura estaba entre 100 y 120. 100 y 120. La temperatura que tenemos acá en el fluido es 114, que la acabamos de hallar. Y pues interpolamos linealmente, porque como les digo, solamente el único problema que hay en interpolar es presión-volumen, y hallamos el valor de la entalpía, que sería 126.70. Y ese sería el primer ejercicio que estaba pendiente, el 13. ¿Sí? Entonces, sí se entendió esa parte. Esa parte era como que saber cómo interpolar más que todo. Hay una interpolación logarítmica combinada con una lineal y aquí una interpolación doble, lineal. Una pregunta, si hacemos la interpolación lineal directamente, ¿nos bota muy lejos de ese valor? Pues la O- temperatura te va a dar como 85, comparado con 114, que es la real. Ah, no, otro mundo distinto. Sí, claro, exactamente. O sea, como tal, el profesor en los parciales lo acepta, pero en el ejercicio aclara esa parte, que tiene que acercarse al sistema S. Entonces, por eso tiene Bueno, que hacerse esta parte. ¿Cómo? disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Usted, por ejemplo, ¿cómo determinó que estaba más o menos entre 100 y 120? Ah, es Así, ojo, no. porque el profesor ya había hecho este ejercicio con nosotros. O sea, él siempre hace este ejercicio y dice, háganlo, y como punto B coloca, verifique por qué el ejercicio que acabó de hacer está mal. Y el ejercicio está mal porque a nosotros siempre nos daba 85 y se tiene que interpolar logarítmicamente y siempre daba entre 100 y 120. O sea, era porque ya había hecho el ejercicio el semestre pasado, no porque hay una forma de saber más o menos entre qué valor está. ¿Sí? Entonces, como tal, el ejercicio
hecho al 100% sería utilizar todas las temperaturas. Yo nada más utilicé el rango de 60 a 120, pero usarlas todas sería desde menos 20 hasta 220. Pero obviamente ya creo que con estas 4 el profesor se las acepta. ¿Listo? Entonces, pasamos al siguiente. Dice, considere la disposición de pistón cilindro que se muestra en la figura. Un pistón sin fricción puede moverse libremente entre dos juegos de topes. Cuando el pistón descansa en los topes inferiores, el volumen cerrado es de 400 litros. Y cuando el pistón alcanza los topes superiores, el volumen es de 600 litros. El cilindro inicialmente contiene agua a 100 kilopascales, con 20% de calidad. Se calienta hasta que el agua finalmente existe como vapor saturado. La masa del pistón requiere una presión de 300 kilopascales para moverlo contra la presión ambiental exterior. Determine la presión final del cilindro. Entonces, listo. Entonces, en la tabla yo identifiqué 4 estados, aunque ustedes pueden hacer 3, pero 4 es como que para explicarlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, en el primer estado, que es el estado inicial, nos dicen que hay una presión de 100 y una calidad de 0,2. Entonces, de ahí, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos deducir? La fase está en mezcla. Correcto. ¿Y la temperatura? ¿Qué podemos decir de esa? De saturación. Exactamente. La temperatura es la temperatura de saturación, a 100 kilopascales. Entonces, ¿cómo hallamos esa temperatura de saturación? Pues nos vamos a las tablas del Sistema Internacional, agua saturada, buscamos la tabla de presiones, 100 kilopascales, y buscamos la temperatura de saturación, y es 99,61. Y el volumen S, bueno, ahí las animaciones están al revés. El volumen S se halla utilizando la misma fórmula de siempre. Volumen F más calidad por la resta de volumen G y volumen F. ¿Sí? Eso no tiene... Es como el ejercicio anterior, normal. ¿Listo? Entonces, ahora, con la definición de volumen específico, ustedes saben que volumen específico es igual al volumen físico dividido entre la masa. Entonces, despejamos la masa. ¿Por qué? Porque ya tenemos el volumen físico que nos dice que son 4 litros. Entonces, 400 litros, perdón, pero lo pasamos a metros cúbicos. Y el volumen específico lo acabamos de hallar. Y con eso hallamos la masa del agua. ¿Sí? Y listo, hallamos cuánta masa hay en ese recipiente. Vamos con el estado... Uy. Ahí, bueno. Eso iba de último, pero bueno. Vamos con el estado 2. El estado 2 es cuando el pistón empieza a moverse. Entonces, en el ejercicio dice que el pistón no se mueve a menos que la presión ya sea de 300. Entonces, si el pistón empieza a moverse, el fluido ya alcanzó la presión de 300. Entonces ya tenemos la presión, 300. Ahora, ¿quién me dice cómo hallamos la otra propiedad? ¿Qué se les ocurre? Puede ser temperatura, puede ser de volumen, puede ser calidad, puede ser fase, lo que sea. Volumen, nos dan la altura del recipiente o algo así. A ver. No, no nos dan la altura del recipiente. Okay. Miren el nombre del estado. Eso les puede dar una pista. El pistón empieza a moverse. Se busca los valores de volumen específico a esos 300 kilopascales. Pero entonces, ¿en qué tabla la busco? Porque no sé si está en saturada para buscarla en agua saturada, o no sé si está en vapor sobrecalentado para buscarla en la tabla de vapor sobrecalentado. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Les pregunto, ¿el pistón ya se movió o no se ha movido todavía? No se ha empezado a mover todavía. Entonces, ¿el volumen es el mismo o cambió? Va a ser el mismo. Claro, entonces el proceso es isocórico. Si el pistón no se ha movido, el volumen es el mismo. Entonces, la presión de 300 y el proceso entre el estado 1 y el estado 2
es isocórico, puesto que el pistón no se ha movido todavía. Entonces el volumen va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Todos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta de eso? ¿No? Listo. Entonces ya tenemos la presión y el volumen. ¿Y ahí cómo hago? ¿Qué hago para hallar las otras propiedades? Para hallar la fase, la temperatura o X, si es que hay. Podríamos hallar la temperatura con la presión dada, ¿no? ¿Cómo? Tenemos la presión, tenemos el volumen. Buscamos en las tablas, ¿no? La presión y buscamos a qué volumen. Ok, ya estoy en 300. ¿Qué hago con el Ajá. volumen? Empiezo a mirar dónde. Ajá, Como el rango en el que está el valor para ver en qué fase está, ¿no? ok. ¿Y en qué fase está? Estaría en mezcla. Ok, porque el valor mínimo es 0.001 y el valor máximo es 0,6. Entonces, efectivamente, está en zona de mezcla. Y por lo tanto, la temperatura es la temperatura de saturación, ¿cierto? A 300, entonces sería 133,52. Y pues podemos hallar también la calidad, que es lo con la fórmula que aparece acá abajo. Se calcula la calidad, X es igual a volumen, que es este, menos volumen F, sobre volumen G menos volumen F. Entonces, listo, me quedan 10 minutos, vamos a seguir ¿y qué? Y después en 15 minutos les mando ¿el qué? El otro link. Entonces la calidad la hallamos y nos da 0,56. Y listo, seguimos. Ya completamos los dos primeros estados. Vamos con el estado 3. El pistón toca los topes. Entonces, si el pistón toca los topes, entonces estamos hablando de que el estado 2 era cuando el pistón estaba aquí. Y el estado 3 es cuando el pistón está aquí. Les pregunto, el fluido en el estado 2, cuando el pistón está aquí, ¿qué tiene encima? ¿Qué le ejerce presión al fluido cuando el pistón está aquí? La presión atmosférica. Zona atmosférica. La atmosférica y qué más. El ¿Solo peso del eso? pistón. Y el peso Y del el peso pistón, del ¿cierto? Y cuando el pistón acaba de llegar aquí, el fluido, ¿qué tiene encima? Ojo, apenas acaba de llegar ahí. ¿Solo la presión? Ah, no. Se incrementa una presión por los topes. Pero apenas acaba de llegar. Es como si los topes, o sea, los topes no han hecho su efecto porque apenas acaba de llegar. La misma. Entonces sería la misma, ¿cierto? La presión aquí o la presión aquí sería la misma. Entonces es un proceso isobárico. Entonces, la presión en el estado 3 se mantiene. ¿Sí? Porque apenas acaba de llegar los topes, o sea que los topes no han ejercido todavía la presión sobre el pistón. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Nos dicen al final que cuando el pistón llega a los topes, el volumen es de 600 litros, si no estoy mal. A ver, regresemos. Dice que sí, cuando el pistón alcanza los topes superiores, el volumen es de 600 litros. Entonces, si ya tengo el volumen, ¿cómo hay el volumen específico? Con los kilogramos calculados en el estado 1. Exactamente. Entonces, listo. Ahí está el volumen específico. Dividimos el volumen que nos dan ahí que 600 litros entre la masa, y la masa fue la que calculamos en el estado 1. Ah, bueno, ahí ya les hice spoiler. El fluido es la zona de mezcla. ¿Ustedes cómo saben que está en zona de mezcla? ¿Cómo hacen? Tablas. Miro si el volumen está dentro del rango o fuera del rango, ¿cierto? ¿Listo? Y si está en zona de mezcla,
Bueno, si está en zona de mezcla, la temperatura va a ser la misma temperatura de saturación. Entonces, es la misma 133.52, o sea que el proceso, aparte de ser isobárico, es isotérmico. Y por último, hallamos la calidad y nos da 0,84. Entonces, el ejercicio dice que el proceso el fluido se sigue calentando hasta que llega a vapor saturado. ¿El vapor saturado qué calidad tiene? De 1. Exactamente, o sea, miren que a medida que vamos aumentando el proceso, a medida que se va calentando, se va aumentando la calidad hasta llegar a 1, pero todavía no ha llegado a 1. O sea que en el estado 4 es el estado final, cuando ya es vapor saturado. O sea que la información que me dan es vapor saturado. ¿Y qué puedo decir enseguida? Que la calidad es 1. Pero entonces, ¿quién me dice cómo hay la otra propiedad? El estado 3 es cuando apenas llega a los topes. Y el estado 4 es que sigue calentando y llega a vapor saturado. ¿Cómo hay la otra propiedad? ¿Quién me dice? A ver, les pregunto otra vez como cuando les pregunté anteriormente. ¿Qué pasa cuando el pistón llega a los topes? ¿Será que se va a seguir moviendo después de ahí? ¿No? No, o sea que el volumen se mantiene, ¿cierto? O sea que el proceso es isocórico, porque ya cuando llega a los topes ya el pistón no se va a mover más de ahí, o sea que el volumen se va a mantener. Entonces el volumen se mantiene, proceso isocórico, y ya con ese volumen y sabiendo que es vapor saturado, nos vamos a la tabla de agua saturada. ¿Y qué volumen miramos? ¿Volumen F o volumen G? G. Exactamente, buscamos un volumen G parecido a 0,5102. Pero entonces creo que ustedes no van a encontrar ninguno que sea igual a 0,5102. Pero pueden encontrar uno que esté anterior y uno que esté siguiente. El anterior es 0,49113, que está a una presión de 375. Y el siguiente es 0,5242, que está a una presión de 350. ¿Sí? Pero entonces, si yo quiero interpolar, ahí estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque estoy viendo volumen y presión. O sea que vamos a caer en una interpolación logarítmica, así que mejor no. Nos vamos a la tabla de temperatura, volvemos a buscar un volumen que esté antes y después, pero ahora interpolamos con temperatura para no tener que hacer la logarítmica. Entonces, buscamos la tabla de temperatura un volumen que esté antes de 0.5102 y un volumen que esté después de 0.5102. El que está antes es a la temperatura de 145. No, a la temperatura de 140, que es 0,50850. Y la temperatura de 135 tiene el 0.58139. O sea, ese es el que está antes y el que está después. Entonces se interpola los valores de volumen G entre 135 grados Celsius y 140 grados Celsius y nos da ese valor. Y ahora sí, interpolamos entre presión y temperatura para no tener que hacer la logarítmica y nos da ese valor de presión. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo ¿Alguna se pregunta? interpola la presión, parce? Esta última presión, ¿cómo se calcula? Porque mira, tenemos que la presión está entre tenemos que la presión, perdón, tenemos que la temperatura anterior era 135, ¿sí? Que es la que está aquí. Sí. Y la siguiente era 140, ¿sí? A esa temperatura le corresponde una presión, que es de 313,22, ¿cierto? Sí. Y a la de 140 le corresponde una presión que es 361,53. Entonces, si 135 tiene su presión, 140 tiene su presión, la temperatura que yo tengo de 139,88 también debe tener su presión, ¿cierto? Entonces, ese es el valor que voy a interpolar. Ok. ¿Sí? Entonces, es lineal. ¿Listo? Y se hace esa interpolación y me da este valor de presión. Y listo, ese sería el ejercicio número... La verdad no sé qué número es, pero bueno, ese sería el siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Clear? Ok. Y el siguiente ejercicio
Bueno, me quedan un minuto. Vamos a ver hasta 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 dónde alcanzamos. Dice, el vapor saturado refrigerante a 134 a 50 grados Celsius cambia el volumen a temperatura constante. Encuentre la nueva presión y la calidad si está saturado, si el volumen se duplica y repita el problema para el caso en el cual el volumen se reduce a la mitad. Entonces, estado 1, el inicial. ¿Qué información tenemos del estado 1? A ver, ¿quién me dice? Del estado inicial. De temperatura. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Nadie? Bueno, me La fase que queda... es vapor saturado, ¿no? Ok, la fase. Me queda menos de un minuto, entonces voy a dejar hasta aquí y luego le mando el link dentro de, no sé cuánto se puede, 10 minutos. ¿Sí? Entonces, Sí. listo. Entonces voy a dejar de aquí y seguimos después en 10 minutos.